El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con Efraín Martínez, quien también pues ha sido nuestro colaborador anteriormente. Y bueno, estamos muy contentos por los buenos comentarios de sus participaciones. Así que bienvenido sea nuestro buen amigo eh, Efraín Martínez, y sobre todo pues muchas gracias a la gente que está con nosotros en esta tarde. Pues sí, le decía a usted, tenemos varias resoluciones de la Suprema Corte que van a causar mucha controversia. De hecho ya lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque el asunto no es menor. Estamos hablando de temas muy delicados que tienen que ver precisamente con el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero déjeme tomar el pulso, la opinión de nuestros colaboradores, y en este caso Efraín Martínez, a quien agradecemos muchísimo su participación en esta tarde. Efraín, buenas tardes, gracias por estar en la mira con Nacho Gallardo aquí en la frontera. Buenas tardes, Nacho, igual a tu auditorio, una oportunidad más de estar en tu programa. Al contrario, este día hemos estado platicando de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de hace un par de días, en donde, bueno, se le da la posibilidad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas. Y me parece esto algo grave, porque pues deja indefenso al contribuyente, al individuo, y realmente los argumentos que nos brinda la, pues, la oficina de la UIF no son precisamente convincentes. ¿Algún comentario, Efraín, en este tema? Nacho, primeramente es importante que la gente esté consciente de la situación real del país, lo que se está viviendo en México, porque este tema que tú estás, que vamos a analizar, que tú estás relatando, que estás ahorita poniéndolo sobre la mesa con tu auditorio, es de suma importancia. México ha ido tomando o ha ido creciendo enormemente el estado de indefensión del ciudadano. Cada vez tenemos menos libertades, y esta medida que acaban de tomar, esta resolución, esta nueva, vamos a decir, finalmente es una restricción más a las y finalmente una violación desde mi punto de vista a derechos que tenemos los ciudadanos. Le da armas al Estado mexicano para poder incluso presionar a aquellos actores políticos que son considerados, o líderes políticos que son considerados oposición. Esto es muy grave, porque así se ha presentado y se ha iniciado y se han consolidado muchas dictaduras en distintos países del mundo. Así es, estamos hablando con Efraín Martínez, y sí es preocupante este nivel de desgaste de las instituciones y sobre todo de la independencia que debería de haber entre los poderes. Está arrasando la 4T con todos los poderes, y esto realmente se está volviendo sumamente preocupante. Ya lo vimos con la reforma judicial. ¿Y qué va a pasar con la reforma electoral? Vimos que hubo ahí plan B, pero finalmente ya cuando se legisle las reformas secundarias, las leyes secundarias, por ahí va a venir el truco, Efraín. Otra vez es muy, pero muy importante que la gente esté informada de lo que está pasando en el país, porque la reforma electoral finalmente va a potenciar o consolidar o construir un partido hegemónico. Eso que ya habíamos rebasado en el año 2000 cuando se dio la alternancia en este país, pues se está construyendo, pero con una rapidez increíble. Y vuelvo a insistir, se está edificando una dictadura del socialismo del siglo XXI en México. Están llevando paso a paso
un manual como sucedió en Venezuela y cada vez México está más similar. Incluso ya hay reportes de organismos internacionales donde ya consideran a México una autocracia electoral. Es decir, ya hemos perdido el estándar, hemos perdido la calificación de democracia y hemos pasado ya a una autocracia electoral. Así es, así es. Se tenía la esperanza por muchos sectores aquí en el país, Efraín, de que a lo mejor el presidente Trump pudiera forzar algunas situaciones como estamos viendo en Venezuela o en Cuba. Sin embargo, nos damos cuenta que no hay mucho cambio en los regímenes de los que estamos hablando. Es decir, quitaron a Maduro y puso a Delcy. Lo mismo pretenden hacer en el caso de Cuba, lo mismo quieren hacer en Irán y tal vez quisieran hacer lo mismo en México, es decir, negociar con la 4T, dejar que las cosas sigan exactamente igual y nada más ir por algunas cabecillas. ¿Coincides con esa apreciación o tienes algún punto de vista diferente, Efraín? Yo creo que aquí donde se deben enfocar los mexicanos, nosotros los ciudadanos, es en estar conscientes de qué México queremos construir, y ese México es corresponsabilidad de cada uno de los mexicanos y de cada uno de los ciudadanos. Estamos acostumbrados, parte de la idiosincrasia del mexicano, que vengan y nos hagan la tarea terceras personas, ¿no? Otros países, otros gobernantes, pero la realidad es que los ciudadanos debemos de activarnos y debemos de organizarnos. Es el momento de la organización ciudadana en este país, es el momento de que la sociedad civil, es el momento de que el ciudadano común y corriente tome cartas en el asunto de lo que está pasando. Por ejemplo, estos días hubo un paro nacional, ¿sí? Estuvieron ahí los transportistas y lo acompañaron también ahí las organizaciones de actores, pero principalmente los transportistas. Yo no estoy viendo que la sociedad civil haya sido solidaria con los transportistas, es decir, los estamos viendo que ahí están solos, pero no se están uniendo las demás organizaciones de este país. Finalmente es un tema el principal reclamo es la inseguridad en el caso de los transportistas, y eso lo viven todos los ciudadanos cuando en las calles, en las carreteras, en sus colonias, nadie estamos haciendo nada, todo lo dejamos a terceras personas. Por ejemplo, cuando se habla de oposición, del concepto de oposición, todo mundo identifica oposición con partidos, y no es así. La oposición está integrada por partidos políticos opositores, por sociedad civil, es decir, por ciudadanos organizados, el ciudadano de a pie, ¿sí? Que deben de estar activos permanentemente, porque siempre les dejan, es que los partidos de oposición no están haciendo nada. La pregunta es, tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo para cambiar el país? ¿Cuál es tu granito de arena que estás aportando? Yo creo que es la reflexión y la meditación que yo quiero dejar a tu auditorio en este momento en torno a lo que tú bien acabas de describir, de lo que está pasando en distintos países. Venezuela, efectivamente capturan a Maduro, pero queda Delcy Rodríguez, es decir, la dictadura ahí está. Han ido desmantelando, es un proceso, creo que es parte de una estrategia de Estados Unidos, creo que por experiencia que ellos ya han tenido en otros países cuando han caído dictadores, ¿sí? O han caído regímenes, ellos han aprendido que es mejor hacerlo de manera paulatina, ir desmantelando poco a poco, y creo que es el caso de Venezuela y creo que es el caso de Cuba. En ese sentido, bajo ese escenario, probablemente la ruta que está tomando Estados Unidos es la correcta, porque si lo hubieran hecho de una manera con mayor prontitud, o de un solo, vamos a decir, un carpetazo y nuevamente y sacan a la dictadura y a todo, no puedes sacar a todo un régimen que tiene años en el poder. Estamos hablando
de sector militar, estamos hablando de empresarios que se consolidaron bajo un régimen dictatorial, de funcionarios públicos, es decir, hay muchos intereses que no los puedes, están muy, voy a utilizar esta palabra, están anclados, es muy difícil, por eso se tiene que hacer de manera paulatina. Ahora, México, ¿qué puede suceder en México? Viene la negociación del TEMEC, de lo que antes se le denominaba Tratado de Libre Comercio. El Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Dentro de las cláusulas se habla de la independencia judicial como una de las garantías. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos va a presionar para que el Poder Judicial vuelva a tomar el mismo rol o que se haga una contrarreforma para volver a ofrecer independencia judicial, no lo sé, pero de que va a haber presiones por parte de Estados Unidos, eso seguro, porque está dentro, incluso hay tratados internacionales a los cuales se ha suscrito México y donde se habla sobre la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Entonces, ese es un tema que ahí está. Estamos viendo cómo la ONU, por ejemplo, acaba de declarar acaba de fijar postura en cuanto a las desapariciones en México. El gobierno mexicano, su postura y su pronunciamiento es no reconocer lo declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, creo que el gran cambio en México va a depender de nosotros mismos, los mexicanos, antes que de cualquier gobernante o que cualquier país o cualquier organismo internacional. Bien, interesante la entrevista que tuviste en el Universal, muy interesante los comentarios que haces de cómo pues hacen los políticos circo, maroma y teatro por el voto. Interesante, me llamó la atención tu artículo, mi estimado Efraín. Muchas gracias, sí, fue una entrevista que salió publicada el día 30 de marzo, donde se habla precisamente de las campañas de entretenimiento, campañas lúdicas en el siglo XXI. Y cuando estamos hablando de campañas políticas, no solamente estamos hablando en la época electoral, sino también desde el gobierno se hacen una serie de campañas políticas de entretenimiento para conectar con el electorado, conectar con los gobernados, con el ciudadano. Pero obviamente siempre he comentado que hay de campañas a campañas y la verdad es que hay perfiles de gobernantes y hay perfiles de candidatos que pueden hacer ese tipo de estrategias, pero hay otros que no. Y la verdad es que debiéramos estar más enfocados en las propuestas, en las soluciones para este país que ofrecen los candidatos y que nos debieran de estar ofreciendo los gobernantes. La realidad es que en los estudios que existen actualmente, muy poca gente realmente está interesada en las propuestas o las soluciones. Esa es una realidad. La mayoría del voto se va más por la cuestión, la mayoría de las decisiones, no solamente electoralmente, sino las decisiones del ser humano están condicionadas prácticamente a la emoción. Toda decisión, el gran porcentaje de las decisiones que tomamos en nuestra vida están basadas en emociones. Entonces es ahí que la emoción ha tomado en la neurociencia un papel muy importante para obtener el voto, ¿no? En una campaña política electoral o en un momento dado el respaldo ciudadano cuando estás gobernando un estado, estás gobernando un país o estás gobernando un municipio. Efraín, algo muy importante ahorita que mencionaste el Tratado de Libre Comercio y lo que se viene encima, ¿qué opinión te merece el cambio de el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sobre todo, bueno, el papel que hiciera el doctor Juan Ramón de la Fuente. Creo que como rector fue un excelente rector, pero como canciller nos quedó mucho a deber. No sé si sea la cuestión de su salud, que es el pretexto, es la justificación que utilizan para pues ya retirarlo del cargo y que se quede un joven de 38 años
que ya había sido el encargado de la relación de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, gente muy cercana a Marcelo Ebrard. Sin embargo, bueno, su juventud también puede ser un inconveniente porque, vaya, son muchos temas. Tenemos el tema de Rusia, tenemos el tema con China, tenemos el tema de la Unión Europea, la OTAN, inclusive, en fin, tantos temas. ¿Qué opinión le merece a Efraín Martínez la llegada de Roberto Velasco Álvarez a la Cancillería mexicana? Creo que Roberto Velasco Álvarez es un perfil como funcionario público con a pesar de su corta edad, tiene una formación en la política exterior, empezó a formarse y ha ocupado cargos importantes. Quiero decirte que es un hombre culto, preparado, es una persona que antes de llegar a donde ha llegado, fue poco a poco avanzando y aprendiendo lo que viene siendo, en pocas palabras, la política exterior y las relaciones exteriores, es decir, la diplomacia. Y creo que lo considero una persona de las personas preparadas actualmente en el gabinete de Claudia Sheinbaum, contrario a muchos que han llegado a áreas que no cumplen con el perfil, que no son competentes, que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia. A pesar, insisto, a veces la corta edad pudiera poner en duda tal vez el desempeño de un funcionario público, pero muchas veces a muy corta edad las personas adquieren una muy sólida experiencia y pueden obtener buenos resultados. Además, hay algo muy importante, él puede hacerse de un grupo de asesores con gran expertise que pudiesen ayudarlo a a llevar las riendas de la política exterior mexicana, a obtener buenos resultados. Entonces, creo que en este momento él va a desempeñar mejor el papel que el anterior secretario. No tengo la menor duda. No, definitivamente, eso sí, por lo menos se le ha visto mucho más activo. Efraín, ¿algún tema que nos quieras compartir en lo particular que traigas en tu agenda, siempre muy interesante, por cierto? Insisto, lo que hace un momento te comenté, el rol del ciudadano rumbo al 2027 y 2030 y el rol que deben de tomar los mexicanos en cuanto a la responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos frente a la problemática del país. Creo que eso, el activarnos, el informarnos, el conversar al día a día con tu familia, con tus compañeros de trabajo sobre la situación real, el diagnóstico real de lo que está pasando en el país, el leer no solamente un medio de comunicación, sino leer varios medios de comunicación para emitir nuestro propio juicio y no permitir que nos manipulen, porque hay estrategias de manipulación masiva, esas siempre han existido desde la época, podemos citar a la época de Hitler, sí, podemos citar a la época de Benito Mussolini, la época de Stalin, y desde esa época hasta la actual siempre ha habido manipulación de masas a través de los medios de comunicación, a través del gobierno, a través del Estado, ¿sí? Y por eso es muy importante que la gente esté informada, que no se dejen ir también por información falsa, que todo lo verifiquen. Y hay algo muy importante, es la tarea que siempre le estoy planteando y proponiendo al ciudadano. Es más importante pensar, reflexionar, aprender a pensar y reflexionar, que el haber ido a tener un grado de escolaridad alto. He conocido personas con todo el respeto que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero son personas pensantes. Y he conocido individuos que han obtenido doctorados hasta en las mejores universidades del mundo y la verdad, desgraciadamente, pues no saben reflexionar, ni evaluar, ni diagnosticar, y lo voy a decir de la manera más coloquial.
no saben pensar. Entonces necesitamos pensantes, necesitamos gente que piense en este momento, que se ponga a reflexionar, que se pongan a evaluar realmente qué es lo que está pasando en el país y tomen una decisión de qué granito de arena pueden aportar. A eso es a lo que yo le llamo construir comunidades de ciudadanos, y esto no indistintamente de un proceso electoral. Vuelvo a tocar este concepto que es la corresponsabilidad del ciudadano. No le podemos dejar las riendas del país solamente a los políticos, a los partidos políticos. Tenemos que invertir la pirámide y ser nosotros los ciudadanos quien prácticamente estemos conduciendo, obligando a los gobernantes a que nos den buenos resultados. Así es. Efraín Martínez, pues muy buenos comentarios recibimos de tu participación en el anterior programa, y nos piden que nos des más información, dónde te podemos buscar, las redes sociales, si tienes algún canal en YouTube o dónde puede escuchar la gente más acerca del contenido que tú compartes en esta tarde tan generoso con nosotros. Muchas gracias, Nacho, y auditorio. Me pueden encontrar en las redes sociales como Efraín Martínez Figueroa, en YouTube también, me buscan como Efraín Martínez Figueroa, Facebook, X, en YouTube aparezco como Efraín Martínez Figueroa, y está mi sitio web y blog, que es efrainmartinezfigueroa.com. Ahí pueden también pueden entrar al blog Infopolítica para estar informados con extractos de noticias, con fuentes verificadas y con preguntas de reflexión. Perfecto. Muchas gracias, Nacho. Pues al contrario, gracias a ti, mi estimado Efraín. Un saludo hasta Sonora, donde te encuentras, de parte de acá de los juarenses, los paceños y la gente de Chihuahua capital, que estamos enlazados. Agradecerte, y sobre todo nos da mucho gusto tener una opinión de gente de tu estado, sobre todo pues para tener más retroalimentación. Obviamente también estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos muy pendientes de lo que pasa en el sureste del país. En fin, realmente yo creo que, como dice Efraín Martínez, en estos momentos hay que estar muy, muy, muy pegado a las diferentes fuentes de análisis. No se quede con una sola opinión, busque usted, investigue, interésese por lo que está pasando, porque Efraín no me dejará mentir que hoy como nunca estamos viviendo un cambio de modelo económico, político, en fin, una situación en donde no podemos dejársela, Efraín, únicamente a los políticos, porque haberle dejado a los políticos la política, mira cómo la tienen, Efraín. Es correcto, concuerdo contigo, el costo está siendo muy alto. Los ciudadanos, es muy curioso lo que acabas de comentar, los ciudadanos, la máxima tarea que han estado haciendo es ir a votar y luego ya no vuelven a saber nada de ningún asunto público, ni les interesan si están gobernando o no están gobernando bien su alcalde, su gobernador, su presidente de la República, si su senador o su diputado federal o diputado local están legislando correctamente o llevando los temas de interés al Congreso o al Senado. La verdad es que sí, es el momento del despertar del ciudadano, es el momento de aceptar que nosotros somos corresponsables de lo que está pasando en este país, y el cambio depende de nosotros mismos. La manera de pensar, eso es lo que va a hacer la diferencia. Bien, pues Efraín, no me queda más que agradecerte como siempre tu participación, y seguiremos en contacto contigo. Un saludo hasta Sonora y un saludo a toda tu gente, y como siempre deseándote que tengas una buena tarde y muy, muy buen provecho. Efraín Martínez Figueroa, el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Una buena tarde. Bueno, señores, nosotros ya estamos en la parte final. Muchas gracias a Efraín Martínez, muchas gracias al ingeniero Ruiz, al ingeniero Alberto Ruiz, por la coordinación de esta charla que tuvimos con un hombre muy, muy conocedor de la política y que ya se integra a las filas de nuestros comentaristas. Y gracias a Efraín.